Entonces, la capacidad de almacenamiento de una memoria, como ya habíamos comentado hace un momento, depende de la cantidad de registros que administra la memoria. Entonces, cada uno de estos registros es similar a un arreglo, ¿correcto? Cada uno de estos registros tiene una dirección de memoria. Y para poder nosotros identificar qué dirección de memoria queremos trabajar, entonces vamos a utilizar un bus específico para este propósito que se llama el bus de direcciones o también conocido como el AB, ¿ya? En inglés, Address Bus, que me permite tener todas las líneas que controlan cada una de las posiciones del registro. Por otro lado, internamente, cuando nosotros trabajamos en un registro específico, como ya habíamos diseñado en la anterior clase, necesitamos tener tantas líneas como capacidad de almacenamiento tenga el registro. Y ese bus lo vamos a conocer como el bus de datos en la memoria. Entonces, toda memoria, ¿qué es lo que tiene? Tiene un bus de direcciones, que son estas líneas rojas, y va a tener un bus de datos, ¿de acuerdo? Pero su bus de datos, fíjense, puede funcionar en doble sentido, ¿cierto? Vamos a tener un bus de datos para recepcionar los datos que queremos almacenar en la memoria y vamos a tener un bus de datos para botar o para poder permitir la lectura de lo que se está almacenando en la memoria. Las memorias usualmente vienen así con esta calificación. Se dice, ¿no ve? Memoria de n por m. ¿N qué significa? N indica la cantidad de registros que tiene esta memoria. ¿Y M qué significa? La capacidad individual de cada registro. ¿Ya? Entonces, para poder identificar cuál de los N registros quiero trabajar, están estas líneas, que es el bus de direcciones. Y para los datos, tanto de entrada a la memoria o de salida a la memoria, se utiliza que estas líneas negras que yo le he denominado mi bus de datos. Toda memoria, fíjense, tiene señales de control. Una de ellas que viene a ser la señal que me permite decidir en qué tipo de operación estamos trabajando, si se está queriendo escribir o se está queriendo leer la memoria. Esta otra señal de control que me identifica la sincronización de la memoria, ¿de acuerdo? En qué momento se va a leer, en qué momento se va a escribir. Esto siempre es importante. Como habíamos comentado, nosotros estamos trabajando con circuitos síncronos. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal que sincroniza el circuito es una señal de reloj. ¿Ya? Tenemos una señal de habilitación, que es el enable, y tenemos la señal de clear, que me permite limpiar la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Bien, entonces vamos a ver cómo se relacionan, fíjense, estas líneas con la nominación o la nomenclatura de la memoria. Este bus de direcciones tiene que ser de un tamaño K. Fíjense, este bus de direcciones tiene que estar representado con K líneas binarias. ¿Y ese K qué va a ser? Va a estar en una relación del logaritmo en base 2 de n, o que es lo mismo decir, ¿no es cierto? Que n es menor o igual a 2 a la K. Ya esta relación se saca de ahí. Y el ancho de mi bus de datos va a ser exactamente igual a m. Si mi registro puede almacenar m bits, entonces el ancho de mis buses de datos debería ser n. ¿Ya? Así funciona. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, entonces continuamos. Una vez que tenemos eso, a ver, vamos a hacer el diseño de una memoria de datos de 8x4 con entrada paralela y salida paralela. ¿Ya? Entonces, para tener una memoria de datos de 8x4, yo voy a requerir registros de 4 bits. ¿Cuántos registros de 4 bits?
8 registros de 4 bits. Y nosotros ya habíamos diseñado registros de 4, ¿no es cierto? Paralelo, paralelo. A ver, veamos entonces. Si nuestra memoria es de 8 por 4, vamos a necesitar 4 entradas para los datos, ¿cierto? Vamos a necesitar 4 salidas para los datos. Cuando queramos escribir en la memoria, estas van a funcionar en el bus de datos. Cuando queramos leer la memoria, estas van a funcionar para sacar, entre comillas, los datos de la memoria. Como tenemos 8, dice, registros, entonces, ¿cuántas variables para direccionar los registros vamos a necesitar? 3. Entonces, mi bus de direcciones va a ser de un ancho de 3. ¿Qué se requiere? Una señal de reloj. ¿Ya? ¿Qué vamos a necesitar? Varias señales de control. Una de ellas es el enable, que me permite habilitar la memoria. La otra es el clear, que me permite limpiar algún registro específico o la memoria directamente, y probablemente una de las señales de control más importantes, ¿quién viene a ser? Esta, la lectura-escritura. Nosotros habíamos dicho que en esta señal el 0 que significa leer y el 1 que significa escribir. ¿De acuerdo? Ok, una vez que tenemos eso, ¿nosotros qué necesitamos? Dice, nosotros necesitamos tener 4 registros. ¿De acuerdo? Este que tenemos acá, fíjense, es un registro que nosotros sí hemos diseñado. Este es un registro de datos de 4 bits con entrada paralela y salida paralela. ¿De acuerdo? Eso ya habíamos diseñado en la anterior clase. ¿Cuántos de estos registros necesitamos? 8, ¿de acuerdo? Para montar nuestra memoria. Nosotros sabemos que estos circuitos se pueden habilitar o se pueden inhabilitar, ¿correcto? Entonces, para que esto dentro de la memoria funcione, nosotros necesitamos hacer que uno de estos registros al mismo tiempo se habilite por vez. ¿Ya? Entonces, aquí el punto 6, ¿qué te dice? Solo uno de los 8 registros tiene que estar habilitado cuando yo quiero leer o cuando quiero escribir, solo un hito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la señal enable que tiene estos circuitos, que son los registros, para poder identificar cuál registro está en uso y cuál no. ¿Ya? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es propagar, fíjense, la señal de habilitación que tiene la memoria, y lo vamos a propagar exactamente solamente un registro, que es con el cual estamos queriendo trabajar. ¿Cuál registro se va a habilitar? El registro que esté direccionado por el bus de direcciones. Ese va a ser con el que se supone quisiéramos trabajar. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasar, fíjense, la señal de habilitación de la memoria a exactamente uno de los n registros que tiene la memoria. Y un circuito que nosotros hemos estudiado que tiene esa misión de traspasar los datos de entrada por una de varias salidas, a ese se le conoce como un demultiplexor. Entonces, para poder pasar la señal de habilitación, de acuerdo, de un lado a otro, vamos a utilizar una demux. ¿Y qué demux vamos a usar? Un demux de 1 por 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá está, fíjense, ¿cuál de los registros vamos a habilitar? El registro que esté habilitando mi bus de direcciones, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a habilitar? Pasando la señal de habilitación de la memoria a solamente uno de los registros. La señal de lectura-escritura se va a propagar siempre a todos los registros, pero solo uno de ellos va a responder, ¿de acuerdo? No responden, los 8 registros van a funcionar al mismo tiempo, no es verdad, solamente uno de ellos va a reaccionar, ¿de acuerdo? Ok, una vez que tenemos esto, yo estoy ya en disposición de empezar a hacer el diseño, ¿correcto? Entonces veamos. Fíjense, el diseño de mi memoria sería este. Yo tengo, este es el registro 0, el registro 1, y este registro nosotros estamos
son los que nosotros hemos diseñado que tenían entrada paralela y salida paralela, ¿cierto? Estos registros. Este es el registro 0, el registro 1, el registro 2, el registro 3, el 4, 5, 6 y 7. En total, ¿cuántos registros tengo? 8, ¿cierto? Solo uno de estos registros se va a habilitar. Estas líneas azules que nosotros tenemos aquí, estos representan al bus de datos. Fíjense, este bus de datos es de entrada. Cuando nosotros queremos escribir, entonces todas estas líneas van a ir a alimentar cada uno de los registros. Y cuando queremos leer la memoria, estas líneas de salida de cada registro va a ir a alimentar el bus de datos de salida. Ahora, obviamente, este bus de datos solamente por uno de estos registros tiene que ser escuchado, le llamaremos, o atendido. Tenemos esta señal enable que me permite habilitar, fíjense, el que se llama la memoria. Y nosotros tenemos aquí estas tres señales que son del bus de direcciones. Estas tres señales me permiten identificar con qué registro yo quiero trabajar. Por ejemplo, si las tres señales fueran 0, entonces estamos queriendo escribir y o leer el registro 0. Estas tres señales, fíjense, las vamos a pasar como entrada de las selectoras de este demux de 1 por 8. Y en la entrada de datos de este demux, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar la señal de habilitación de la memoria. La señal de reloj, toditas estas se va a propagar, fíjense, de manera uniforme a cada uno de los registros. La señal de lectura-escritura se va a propagar de manera uniforme a cada uno de los registros. Y dependiendo de cómo es mi bus de direcciones, solo una de estas salidas se va a habilitar, ¿correcto? Solo por una de estas salidas va a pasar la señal de habilitación. Fíjense, si es que estos selectores fueran 0, 0, 0, entonces esta ruta se va a habilitar y mi señal de habilitación va a viajar por aquí y va a habilitar el registro 0. Estos otros registros, ¿cómo van a estar? Inhabilitados, ¿de acuerdo? Así funciona el diseño de la memoria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan al respecto de lo que estoy utilizando? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver, Ezequiel, las memorias tienen una señal de habilitación, que es esa señal E, fíjate. Las memorias van a empezar a funcionar cuando esta señal de habilitación esté activa. Esta es una señal activo bajo. Se habilita cuando esté en 0. Entonces, todas las señales de habilitación se activan cuando están en 0. Cuando está en 1, más bien quiere decir inhabilitado. ¿Ya? Entonces, esta señal de habilitación, fíjate, yo lo voy a pasar como dato de entrada del demuxe. Y por la definición de un demuxe, ¿qué es lo que hace un demuxe? Agarra el dato de entrada y lo propaga por una de varias salidas, solo por una, ¿correcto? Entonces, por una de estas va a salir esta entrada. Eso dice un demuxe, ¿correcto? Entonces, si sale, por ejemplo, por el R sub 0, el R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 no están propagando la salida. ¿Entienden? No están propagando el enable. Entonces, ¿de qué va a depender cuál de estos va a elegir el demux para propagar este enable? Va a depender de sus líneas selectoras. Este es un circuito que ya hemos analizado en circuitos combinacionales. Entonces, estas son las señales de selección de la ruta por la cual este dato de entrada va a viajar hacia este lado. ¿De acuerdo? Y estas señales selectoras, a su vez, fíjense, están asociadas con mis bus de direcciones. Mi bus de direcciones tiene 3 líneas para identificar 8 cosas diferentes. ¿No ve? Eso se conecta a mis selectores. Y solamente este enable, fíjense, solo por uno de estos va a salir. Nunca va a salir por los 8, solo por uno. Entonces, supongamos que esta señal, mi selector, haya sido 2.
Entonces, por aquí va a propagar este enable, viene por aquí y este registro se habilita, ya sea para leer o escribir, y los restantes registros están inhabilitados. ¿Entiendes eso, Ezequiel? ¿De qué depende de esta señal de habilitación? La señal de habilitación estamos propagando y ruteando por una de 8 posibles distintas salidas. Y para eso, ¿qué estamos utilizando? Un poderoso demux. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Exacto. La entrada de datos del demux es un enable y la salida también es un enable, solamente que ese enable se propaga solamente por una de esas 8 salidas, por definición del demux, ¿cierto? Entonces ese enable solamente por una de estas salidas va a salir y a su vez solamente uno de los registros va a habilitar. ¿De acuerdo? Eso es, Ezequiel. ¿Comprendido? Ok, ¿alguna duda más? Acabamos de diseñar, fíjense, una memoria de 8 registros y cada registro de 4 bits. ¿Ya? Entonces, imagínense esto en escala, ¿ya? Se podría trabajar en memorias más grandes. No, el enable habilita el circuito, ¿ya? Entonces, esta habilitación solamente va a propagarse por uno de los registros. No, a ver, cuando tú lees, cuando tú le dices, por ejemplo, A igual a 3, ¿qué le estás diciendo? Que la dirección de memoria que está siendo referenciada por A, vamos a escribirle con 3. En ese momento, ¿qué le estás diciendo? Que estás habilitando tu memoria en modo escritura, ¿ya? Pero cuando tú le dices, por ejemplo, A más 3, entonces ahí tú estás diciendo, quiero leer el contenido de la memoria direccionada por A. Entonces en ese momento tu memoria, ¿en qué modo está? Está en modo lectura. Fíjate, no, al mismo tiempo no puedes leer y escribir. Por mucho que tú tengas A más, por ejemplo, en programación, eso es de doble golpe. Lo que hace es agarrar el contenido de A. Segundo, ¿qué hace? Aumenta en 1, evalúa la expresión, aumenta en 1. Y el tercer paso, ¿qué hace? Asigna. ¿De acuerdo? No es verdad que lee y escribe al mismo tiempo. Cuidado, primero lee, luego escribe o al revés. Entonces, cada cosa se hace en un periodo de reloj. ¿Estamos de acuerdo? No se puede estar leyendo una memoria y estar escribiendo otra, no. Eso se hace secuencialmente. Primero leo, luego escribo en esta memoria, pero en el siguiente periodo de reloj. Es bien sincronizado, es por eso que aquí no se confunde, ¿no ve? Porque si no, la mitad de un dato aquí, la otra mitad aquí, podrías estar haciendo. No se confunde por esa razón la memoria, ni la computadora. ¿Por qué? Porque está fríamente sincronizada. Entonces, cuando tú estás queriendo escribir, termina de escribir y luego recién suelta el recurso y te dice, bueno, ahora haz lo que quieras, pero ya terminó de escribir, ya terminó de leer, ¿de acuerdo? Mientras tanto, no puedes estar haciendo de manera atropellada las cosas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra consulta? El enable habilita el registro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quieres hacer con el registro? Eso va a depender de la señal RW. ¿Correcto? Si quieres leer el registro, lees. Si quieres escribir el registro, escribes. ¿Ya? Así funciona. ¿De acuerdo? Ok, esto les doy de tareita para que lo vayan a implementar en Logically. Esta parte nosotros ya tenemos, ¿no ve? La anterior semana ya les he mostrado cómo se implementan. Estos registros hay que reusarlos, nada más, ¿no es cierto? Y lo único que hay que hacer es reusar tu demuxe y empezar a conectar, hacer las conexiones para que la memoria empiece a funcionar. ¿Ya? Eso. A ver.
El último circuito que vamos a ver en la clase, en la materia, se denomina, son los famosos contadores, ¿de acuerdo? ¿Qué es un contador? Como su nombre dice, es un circuito automático que lo que hace es contar, ¿ya? Entonces, en el tiempo, este circuito empieza a asumir distintos valores de manera discreta y en valores constantes, ¿no es cierto? Definición de contador. Estos contadores, fíjense, acá quiero que se pongan las pilas, bien atentos si están durmiendo, almorzando, qué sé yo. Actívense, jóvenes, porque este es de los circuitos más interesantes, pero también probablemente, obviamente, como es interesante, su diseño también es bastante interesante, ¿ya? Entonces, los contadores, fíjense, son circuitos que van asumiendo distintos valores de manera sistemática en el tiempo, ¿ya? Son circuitos que son un tipo de circuitos que se definen en términos de estados. Eh, los contadores son un ejemplo de este tipo de circuitos que se denominan circuitos secuenciales de estado. ¿Qué significa eso? A ver, probablemente los contadores se los toma como circuitos ejemplo dentro de la teoría de circuitería secuencial, porque para nosotros es muy fácil entender qué es un contador. A ver, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, cada uno de los valores que asume el contador se le denomina o se le puede denominar un estado del contador, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un contador de 5, ¿cómo contaríamos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Cada uno de estos valores es un estado dentro del contador y se denomina que ese contador es de 5 estados, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que les estoy dando, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos estados diferentes puede tomar el contador? 5, ¿ya? Ok, dentro de los contadores se puede observar por la forma en cómo cuenta, puede ser en lineales o circulares. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ese es un contador lineal. Pero puede haber otro que te dice, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A eso se les conoce como contadores circulares, pero de todas maneras, no importa si es lineal o es circular, los contadores siempre cuentan circuitalmente en estados. ¿Ya? Recordemos que en términos de computadora, si tú quieres tener un contador automatizado, tienes, ¿no es cierto?, limitaciones de recurso, de espacio, qué sé yo, y eso te va a permitir determinar la cantidad de posibles estados o valores que puede tener el contador. No sé si alguna vez ustedes han visto, no sé si son demasiado jóvenes para haber visto este aparatito, cuando estaba la época de los VHS, los videos, ¿no es cierto? Había que rebobinar para poder ver lo que sea. Tenías que retroceder como los cassettes de cinta, ¿no es cierto? Retrocedías, adelantabas y ahí veías las películas. Y te decían, ¿no? En esa época que utilizar tu mismo reproductor de VHS para poder retroceder, rebobinar la cinta del cassette no era buena idea. ¿Por qué razón? Porque se arruinaba el cabezal. Entonces, qué te sugerían comprarte? Un rebobinador, ¿ya? Y esos rebobinadores tenían una suerte de numeritos. Entonces, el rebobinador era un aparato más o menos así, ¿no? Era como una casetera en la cual tú ponías tu cassette acá, tu video, lo ponías acá, podías ingresar ahí y tenías prácticamente 4 botones, ¿no? Uno que era stop, otro que te decía hacia allá, otro que te decía hacia allá y el otro que te permitía abrir la casetera. Sí, carritos de juguete, exacto, esos rebobinadores. Sí, eran medio raritos. Y acá tenía usualmente cuando, o sea,
Ahorita en los DVDs, por ejemplo, cuando te vienen en películas y demás, o tienes series, te dicen, ¿no ve a qué track quieres ir? Y puedes ir recorriendo por parcelas, te lo graba el DVD o el CD, te lo graba así como por tracks. Entonces tú le puedes decir, quiero ir al sector 4, quiero ir al sector 5 y puedes ir recorriendo de manera un poco más organizada dentro de lo que es un CD. En cambio, en esto, como era una cinta, tú no sabías, ¿no es cierto? Bueno, tenías que hacerle al achunte, ¿no? O sea, decías, quiero rebobinar hacia atrás más o menos hasta medio video, digamos, ¿no? Hasta media cinta. Y mirabas, ¿no? Ahí, acá venía como cristalcito era y aquí venían, ¿no? Las dos rueditas que tenían las cintas, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto cinta venía aquí, entonces podías parar, ¿no? Ve, stop y mirar y calcular si es que estaba bien. Habían otros rebobinadores que acá tenían un visor. Usualmente era un visor de ¿cuántos? De 4 cilindros era, ¿ya? Entonces era digital. Y aquí cuando tú tenías, digamos, la cinta en cero, digamos, está toda rebobinada a un lado, podías apretar, aquí tenía un botoncito, ¿no? Apretabas, reseteabas y estito se te ponía así, en cero, cero, se te ponía algo así, ¿ya? Se te ponía en esta cajita que tenía aquí, se los ponía cero, cero, cero y cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú rebobinabas este video, qué sé yo, estos numeritos empezaban a subir, ¿no ve? Entonces, uno, dos, así rápido subí. Y tú aquí podías controlar, digamos. Yo solamente quiero rebobinar hasta el 500. Mirabas estos numeritos y le decías stop. Pero obviamente cuando esto llegaba a 9.999, el próximo valor, ¿cuánto era? 10.000, ¿no es cierto? El 10.000 ya no había, entonces, ¿qué venía nuevamente a cero? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos valores válidos este contador? Este era un contador básicamente, ¿no? Que te permitía más o menos saber hasta dónde querías rebobinar. Para eso servía, ¿no? Ve y no estarle haciendo así solamente por mirar y mirar por dónde más o menos deberías rebobinar. Entonces, este te permitía tener una noción más interesante, ¿no? De la cantidad de cinta que había ido a un lado o al otro lado. Fíjense, es un cortador circular de cuántos estados. Me permite contar 10.000 unidades, ¿correcto? Eso me permite contar 10.000 unidades. Ese es un conteo y a eso se llama estados. Fíjense, este era un contador de 10.000 estados, no te permitía más. Ok, estos circuitos que nosotros vamos a diseñar hoy día son de ese estilo, ¿ya? Son circuitos los cuales se pueden modelar con un conjunto determinado de estados. Obviamente la cantidad de estados tiene que ser predefinida, sistemática, enumerable, no puede ser infinita, ¿cierto? Eso sería por la forma en cómo cuenta. Fíjense, puede ser lineal, puede ser circular. Ahora, la forma en cómo se mueve el contador puede ser ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ese es ascendente. Puede ser descendente, ¿cierto? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, ese es un descendente circular. Puede ser un descendente lineal, 5, 4, 3, 2, 1 y se queda ahí, ¿no? 1, 1, 1, 1, el restante tiempo a menos que los resetes y vuelvas el conteo. O puedes tener combinado, puedes tener un contador ascendente-descendente. Tú dices, ¿no ve? Si es que mi señal me dice que cuente ascendente, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Mi señal se vuelve en descendente 4, 3, 2. Ascendente me dice 3, 4, 5. Desciende, me dice 4, 3, 2, 1. Asciende y vamos así. ¿De acuerdo? Entonces, la la cantidad de posibilidades que se puede tener de un contador vendrían a ser estas, entre que son lineales circulares y más, si es ascendente solamente, descendente solamente, o puedes combinar ambos, ascendente-descendente.
A ver, vamos a ver ejemplitos de contadores. Acá tenemos un contador de 6 estados que es lineal, ¿de acuerdo? Este es lineal, o sea, solamente barre una. Y por la forma en que estamos viendo aquí, este es un contador de 6 estados lineal ascendente, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, un contador de 6 estados lineal, ¿cierto? De una sola partida, pero en esta ocasión, ¿cómo es ese contador? Es descendente, ¿ya? 5, 4, 3, 2, 1, 0, es descendente. Podemos tener un contador lineal circular, fíjense, lineal es este, ¿no? Ascendente, descendente. Entonces puedes decir 0, 1, 2 y cualquier rato que te digan, empieza a descender 1, 0 y te zapateas, ¿no? 0, 0, 0, 0, porque es lineal. Si te dicen cuenta hacia adelante, asciende, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y zapatea. En el 5, ¿no? 5, 5, 5, 5, 5, porque es lineal, es de solamente una filita. Ese vendría a ser un lineal ascendente descendente que puede descender o puede ascender. ¿De qué va a depender cuándo hace qué? De una señal de control. Este es un ejemplo de un contador de 6 estados circular ascendente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, así. ¿De acuerdo? Así cuenta. Este sería el ejemplo de un contador lineal de 6 estados, no es lineal, es circular, perdón. Un contador de 6 estados circular descendente. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, así. ¿Ya? Así empieza a contar. ¿De acuerdo? Esa es la forma de conteo que tienen estos contadores, descendente. Y este es un circular ascendente, descendente. Entonces puede contar 5, 4, 3, 2, 1 y volver. 1, 2, 3, 4, así. ¿Ya? Esta clase de circuitos hay. Los contadores, fíjense, cuando tienen un solo sentido, entonces cuando son solamente o ascendentes o descendentes, no requieren mayor información que solamente decir de cuántos estados es el contador. Y por cada periodo de tiempo que pase, entonces este contador te tiene que dar un estado, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que tú miras, ¿no es cierto?, tu contador, y dependiendo de en qué tiempo estás mirando, el contador te va a dar un estado. Entonces, la cantidad de salidas que va a tener este contador va a depender de la cantidad de estados que cuenta el contador. Entonces, misma regla, ¿no es cierto? La cantidad de estados tiene que ser menor o igual a 2 elevado a la k, ¿ya? Donde k va a ser el factor que ajuste lo más posible esa desigualdad, que es más o menos equivalente a esta relación, ¿ya? A esto se le conoce, a estas líneas de salida que tiene este circuito, que es un circuito de estados, se le conoce como un estado, o sea, todo el conjunto hace un estado. Obviamente, nosotros hemos dicho que vamos a representar circuitos secuenciales síncronos, señal de reloj, habilitación y el famoso clear. Ya, entonces este sería el diagrama de bloques de un contador en un sentido. Ya no necesita mayor información. Pero si tenemos un contador en dos sentidos, aparte de todas las señales que tenía, se le añade esta otra señal de control que me viene a decir en qué sentido estoy queriendo contar, si ascendente o descendente. ¿De acuerdo? Para eso sirve esta señal de control, ascendente o descendente. Bien. Lo que vamos a hacer es diseñar en el curso, porque luego el resto son facilitos, un contador de 8 estados ascendente, descendente, circular. Ya ese vamos a diseñar. Entonces, para tener un contador de 8 estados, ¿cuántas líneas yo necesito para representar cada uno de los estados? 3. ¿Ya? Y esas líneas les voy a llamar Q sub 2, Q sub 1 y Q sub 0. Las tres juntitas, fíjense, hacen un estado. ¿De acuerdo? Así funciona. Bien. ¿Cuántas entradas yo voy a necesitar? Como tengo un diseño de un contador ascendente-descendente, entrada muy importante es la señal de control ascendente-descendente. Acá nos estamos poniendo de acuerdo. Ascendente, ¿qué significa 1? Esto me lo ha corregido el corrector, ¿ya? Ascendente es 1
y descendente que es 0. Y la otra señal importante es la de sincronización, ¿no es cierto? Que es el reloj. Y las otras dos que son el clear y el enable, ¿ya? Pero las que me van a controlar son estas dos. Obviamente los estados de este circuito van a depender de su anterior estado. Por ejemplo, si en un instante 5 yo le pido el estado del contador, me va a responder de manera correcta dependiendo de lo que tenía en el tiempo 4, ¿correcto? A eso se denomina o se dice que los estados de este circuito van a depender muy cerradamente del anterior estado que tenía el circuito, ¿ya? Obviamente de la señal de control y de la señal de control ascendente-descendente y obviamente del reloj. Para mantener los estados, sí, si digamos un contador para decirte su nuevo estado tiene que acordarse probablemente del anterior estado, eso significa que requiere de memoria, ¿ya? Para mantener o para recordar los estados previos. Como nosotros necesitamos 3 líneas para almacenar o para representar un estado en el contador, entonces, ¿cuántos bits necesito almacenar o necesito mantener en mi memoria? 3. Por lo tanto, vamos a utilizar 3 flip-flops. Y en este caso no me conviene utilizar un D. ¿Por qué? Porque los flip-flops D son al instante, ¿no es cierto? Lo que tiene en la entrada, eso es lo que almacena. Vamos a utilizar un flip-flop JK. ¿Por qué me gustan los flip-flops JK? Porque en la tabla de verdad de flip-flop JK se tiene comportamiento basado en el estado previo, ¿ya? Los contadores siempre cuentan, Ezequiel. Esa es la virtud de un contador. O sea, el contador, pulso de reloj cuenta, pulso de reloj cuenta, pulso de reloj cuenta. Ese es un contador. Ya es automático el contador. Ahora, cuando quieres que se claree tu contador, le puedes utilizar el clear, ¿correcto? Pero la esencia del contador son estas dos señales. Pero como acá les comentaba, fíjense como acá teníamos, estas otras dos señales también sirven, ¿no es cierto? El clear para reiniciar mi contador y luego solito. Ni bien haya un pulso de reloj, el contador va a contar, ¿ya? Entonces, una vez que hemos decidido utilizar 3 celdas de memoria para guardar el estado del contador, más o menos así se vería mi contador, ¿no ve? Si yo estoy, por ejemplo, en el estado 000, ya son mis 3 señales binarias que representan un estado, y mi señal de control me dice que ascienda, en el siguiente tiempo, ¿qué debería yo tener? 001. Si estando en el estado 001 me dicen, hay tiempo, ¿cierto? Clock, reloj, periodo para ver, hacer conteo. Y si mi señal ascendente-descendente está habilitada, el siguiente estado que va a ser 010. ¿Ya? De la misma manera, no importa dónde te pares, fíjense, si nos paramos en este estado, 110, ¿ya? Llega pulso de reloj y dice, ah, ya, tengo que contar. Me fijo, ¿cómo está mi señal ascendente-descendente? El descendente está habilitado, dice, entonces el nuevo estado que va a ser 101. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, esto se conoce como un diagrama de estados, donde los redonditos azules representan un estado de conteo, ¿ya? Y ese estado, fíjense, aquí ya lo estamos representando en binario, ¿ya? ¿Cuántas variables binarias necesitamos para representar un estado? 3. Es más, esas variables binarias tienen que estar guardadas, almacenadas en una memoria para que nosotros podamos comportarnos como nos muestra el diagrama. Y cada una de las flechitas que tenemos aquí, fíjense en este sentido o en este sentido, en realidad es una señal de control que me permite transitar de manera correcta a un nuevo estado en el contador cada vez que existe un pulso de reloj. ¿Ya? Así funciona. Bien, continuamos. Fíjense, vamos, una vez que tenemos este diagrama, el siguiente paso, ¿qué cosa es? Es hacer un diagrama de transición de estados. Y es bien facilito. Se agarra todos estos posibles estados y se los pone aquí. Fíjense, estas 3 variables representan el estado del contador, ¿ya? De conteo, ¿ya?
Esta es la señal ascendente-descendente. Esta es la señal de reloj. Decimos que este circuito va a empezar a funcionar siempre y cuando mi señal esté activo o alto, ¿cierto? Hay un flanco de subida en mi señal de reloj. ¿Qué habíamos dicho? Que ascendente es 1 y descendente es 0, ¿correcto? Entonces, cuando estamos en 0 quiere decir que tenemos que descender y cuando estamos en 1 quiere decir que tenemos que ascender. Entonces, existe pulso de reloj. La señal ascendente-descendente es 0. El actual estado de mi contador es 000. ¿Cuál sería el siguiente estado de mi contador? 111. Nos fijemos, dice. La actual señal es 00. Hay una señal de descendente, dice ascendente, descendente está en 0, entonces el 0, ¿qué significa? Descender. Entonces el siguiente estado que debería ser 1. Eso dice la tabla. Fíjense, estaba en el estado 0, estoy en el estado 0. Me dicen que tengo que descender. El nuevo estado que va a ser 111. Entonces, fíjense, es el estado, la línea azul, esta es en azul, es el estado que está en un periodo de tiempo n-1, le llamaremos. Y las líneas rojas, fíjense, siguen siendo estas mismas líneas, Q2, Q1, Q0, ¿ya? Van a estar en el estado n. Fíjense que el estado n depende del anterior estado que tenía el contador. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? Entonces, entre comillas, fíjense, estas son las salidas del circuito, pero estas salidas del circuito para el tiempo n dependen de las mismas salidas del circuito para el tiempo n-1 o del estado del circuito en un anterior tiempo. ¿Ya? Y esto es lo único que hemos hecho. A ver, ¿cómo se interpreta esto? Estamos en el estado 001 y dice que tengo que descender. ¿Cuál va a ser el nuevo estado? 000. Nos fijamos aquí, estoy en el estado 001. Dicen que tengo que descender. Entonces el nuevo estado, ¿qué va a ser? 00. Eso dice. ¿Ya? A esta famosa tabla se le conoce como la tabla de transición de estados, que es una representación tabular de ese diagrama de estados del paso 5. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Fácil de transcribir. ¿Sí? Ok. Siguiente paso. Este siguiente paso, fíjense, tiene que ver en cómo vamos a conseguir estos estados. ¿Ya? Entonces, este circuito depende de conseguir los estados del circuito considerando el estado anterior. Ya, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a agarrar un poquito es la tabla de verdad que teníamos para el circuito JK. ¿Recuerdan? El JK así se comportaba. Cuando J y K son 0, dice, el nuevo estado tenía que seguir siendo el anterior estado, o lo que almacenaba el flip-flop era lo que hasta antes de este tiempo estaba almacenando. Mantenía un periodo de tiempo más almacenado los datos. Cuando había 1, 1, entonces cambiaba, ¿no es cierto? Basculaba la señal. En cambio, cuando hay 0, 1, 0 aquí, 1, 0, 1 aquí. Eso no había problema. Tabla de verdad de flip-flop JK. Esto está todo bien lindo, pero esta tabla de verdad, fíjense, está en términos de sus variables de entrada. Acá yo no tengo variables de salida, más bien aquí yo tengo diré de entrada, más bien aquí yo tengo pura variables de salida. Y lo que a mí me están pidiendo es que yo represente o que yo diseñe mi circuito considerando los estados de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se fabrica una tabla de excitación de estados, que se conoce para este tipo de flip-flops. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a agarrar esta otra tabla y vamos a representar esta tabla en términos de los estados que yo quiero. ¿Ya? Por ejemplo, ¿esto cómo se lee? En un estado previo, el flip-flop estaba almacenando 0. Y yo quisiera que en este nuevo estado el flip-flop siga almacenando 0.
Y así se lee esto. En el estado anterior estaba almacenando 0, pero yo quiero que en este nuevo estado se almacene, o en este nuevo tiempo se almacene 1. Estaba almacenando 1, pero ahora yo quiero que en este nuevo tiempo almacene 0. Estaba almacenando 1, pero luego, después de una transición de tiempo, yo quiero que siga almacenando 1. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento, fíjense, a esto se llama excitación de estados del flip-flop. Entonces, esta tabla, ¿qué está haciendo? Está modelando al flip-flop JK en términos de sus salidas anteriores y actuales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, fíjense, es tratar de determinar cuáles serían los valores de entrada JK correctos para que estas transiciones estado, estado, estado anterior, estado nuevo se den en el flip-flop JK. Entonces, fíjense, si solamente nosotros nos miramos el estado n, ¿cierto? Q sub n, fíjense Q sub n, ¿cuándo Q sub n es 0? Cuando categóricamente es 0, cuando la combinación es 0, 1. Entonces le digo cuando J es 0, cuando K es 1. ¿Cuándo es 0? Cuando J es 0, cuando K es 1. Cuando Q sub n, fíjense, es 1. Cuando J es 1 y cuando K es 0. Entonces, cuando J es 1 y K es 0. Cuando J es 1 y K es 0. Facilito, fíjense. Estas son las entradas deseadas si yo quisiera tener estos estados almacenados en el flip-flop cuando solamente considero el tiempo n. ¿Ya? Y he agarrado de su tabla de verdad. Pero, ¿qué pasaría si yo considero el tiempo previo? Si yo considero este tiempo más. Entonces, aquí leemos. ¿Cuándo mi flip-flop va a seguir almacenando lo que tenía en el anterior estado? ¿Cuándo sería? O sea, el flip-flop almacena 0 porque en el anterior estado estaba almacenando 0. ¿Cuándo se da eso? Cuando el Q sub n mantiene la información del estado previo cuando sus entradas son 0, 0. Ah, dice, entonces esta transición de 0 a 0 se consigue cuando J es 0 y K es 0. Esto también se consigue cuando J es 0 y K es 0. Fíjense, cuando el Q sub n sigue almacenando lo que teníamos en Q sub n menos 1, cuando J es 0 y K es 0. Listo. Pero cuando en Q sub n yo almaceno lo contrario a lo que estaba almacenando o el complemento de lo que estaba almacenándose en el anterior periodo de tiempo, cuando J es 1 y K es 1. J1, K1. ¿De acuerdo? Cuando en Q sub n se almacena el complemento de lo que se tenía en el periodo anterior, es la pregunta, cuando J es 1 y K es 1. J1, K1. ¿De acuerdo? A eso se llama la famosa tabla de excitación de estados. Ahora nos fijamos. Bueno, si nosotros quisiéramos que almacene 0 o que transite de 0 a 0, dice que estas son las combinaciones válidas, 0, 1 o 0, 0. ¿De acuerdo? Para que esta primera línea se dé. ¿Eso qué quiere decir? Que J está obligado a ser 0, pero K no importa lo que sea y va a funcionar igual. Nuevamente aquí empieza a introducirse esa condición, no importa. Lo único que sabemos es que para que esta línea se dé, J categóricamente tiene que ser 0 y K puede ser 1 o puede ser 0 y aún así yo puedo tener esta línea. Lo mismo aquí. Para que yo transite de 0 a 1, categóricamente, fíjense, tengo dos opciones, ¿no ve? Esta o esta. Pero en las dos opciones, J es 1. Y K no importa, puede ser 0 o puede ser 1. ¿Ya? En cambio, en esta fila, fíjense, si yo quiero transitar de 1 a 0, categóricamente, fíjense, ¿quién puede ser 1? ¿Quién tiene que ser 1? K. ¿Y quién no importa lo que es? J. J puede ser 0 o puede ser 1. De la misma manera aquí. Entonces, una vez que tenemos eso, esto podemos reemplazar así. Estos dos ceros son obligatorios, esto es 0 y esto es no importa. Aquí K no importa lo que valga es X.
Ya, aquí J necesariamente tiene que valer 1 y K no importa. Acá J no importa, K es importante. Aquí J no importa, K es importante. Y al final mi tabla de excitación de estados para el flip-flop JK queda así. ¿De acuerdo? Tienen dos opciones. Una, aprender de memoria la tabla de excitación de estados y otra es entender con lo que les he explicado en las anteriores transparencias. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tabla de verdad de flip-flop JK que te dice qué es lo que va a almacenar el flip-flop dado que tenemos estas entradas. Esta es la tabla de excitación de estados del flip-flop JK que te dice que en el tiempo almacena esto y luego almacena esto. Y para estos quiero que mis entradas sean así. ¿Ya? Entonces, esta es como se comporta dado que tengo las entradas. Si esto es dado un comportamiento en el tiempo del flip-flop de los estados que almacena, estas son las entradas deseadas. ¿De acuerdo? En el caso particular de nuestro contador está diseñado, la tabla de transición de estados que tenemos aquí está en términos de sus salidas, ¿cierto? Esto también era una salida del anterior tiempo. Y esta va a ser la nueva salida o el nuevo estado, le llamaremos del circuito, ¿correcto? Entonces, este circuito está expresado en términos de los estados que almacena, no tanto de qué variables de entrada tiene. Son los estados que almacena dado que tenemos estas entradas. Aquí que estoy diciendo, así quiero que almacene en el tiempo. Y para ello yo requiero que esas sean las entradas. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los valores de entrada JK correctos para cada uno de los flip-flops que estamos utilizando. Recordemos que hemos decidido utilizar 3 flip-flops, ¿no es cierto?, para mi contador. Y para ello, la herramienta más interesante para identificar estos valores correctos JK son mapas de Carnot, ¿ya? En este caso, fíjense qué es lo que yo tengo. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra tabla de transición de estados. Vamos a agarrar nuestra tabla de excitación de estados. Y para cada una de estas, fíjense, nosotros cuántas líneas tenemos acá. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? En este lado derecho o izquierdo de la tabla, ¿cuántas señales tenemos? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esas son las señales que nosotros tenemos que considerar. A ver, ¿qué significa esto? Que si yo estoy en el estado 000 y mi señal de control me dice que descienda, entonces mi nuevo estado va a ser este, ¿correcto? Entonces, fíjense, este nuevo estado depende del anterior estado y además de la señal de control, ¿ya? Ascendente, descendente. Entonces, mis mapas de Carnot tienen que ser mapas de Carnot de cuántas variables, de 4 variables, ¿ya? Entonces me voy a agarrar mapas de Carnot de 4 variables. Aquí tengo colores, ¿no ve? La señal verde, fíjense, el área verde está pensada para mi señal ascendente, descendente, ¿ya? Mi área azulita, mis tonalidades azules están representando a este estado, a sub 2. Mis señales moradas, ya rosadas, lilas, están representando a Q sub 1. Y los colores anaranjados están representando a Q sub 0. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, ¿no es cierto?, que poner mapas de Carnot. Por cada uno de mis estados, fíjense, yo necesito 2 mapas de Carnot. Uno que represente el J y otro que represente el K. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar, esto va a representar a la entrada J para el flip-flop 0 que representa, o para el flip-flop 2 que representa a este estado. ¿De acuerdo? A ese. Y este va a representar el dato de entrada K, que representa al flip-flop 2. Así vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a ir haciendo por transición.
Fíjense, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Estado por estado vamos a hacer, ¿de acuerdo? Estado por estado, estado por estado. Así vamos a hacer. ¿Cómo Q sub 2 transita de n menos 1 a n? Eso es lo que vamos a hacer uno por uno las variables que representan el estado. Entonces, empezaremos a mirar cuál sería el dato de entrada J deseada para el flip-flop 2 y el K deseado para el flip-flop 2. Entonces, ¿qué estamos analizando? El flip-flop 2. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Cómo transita el flip-flop 2 en el tiempo. ¿Ya? Entonces decimos, por ejemplo, para el min término 0, que es todo esto, para cuando mi estado es 0, 0, 0, y me dice que mi señal ascendente, descendente es 0, Q sub 2 transita de 0 a 1. ¿Correcto? Entonces me ven de 0 a 1. Entonces, en J, ¿qué debería ponerle? 1. En K, ¿qué debería ponerle? X. ¿De acuerdo? Eso es. Venimos aquí, siguiente línea. Fíjense, vamos a agarrar la siguiente línea de la tabla de transición. Y mi tabla de transición, la siguiente línea dice, es el min término 1. Agarramos min término 1, es esta celda. Dice, para cuando mi estado es 0, 0, 1 y mi señal ascendente, descendente es 0, mi estado o mi flip-flop o mi estado sub 2 transita de 0 a 0. Me fijo, de 0 a 0, J, 0, K, X. ¿De acuerdo? Así se hace. ¿Ya? La siguiente, fíjense, ¿cómo estoy leyendo? Para el min término 2, todito esto hay que considerar, porque todito esto, ¿qué significa? Que estábamos en el estado 0, 1, 0, y mi señal ascendente, descendente, 0. Eso es mi min término 2. Para esta situación, mi estado, fíjense, o mi flip-flop 2, ¿de acuerdo? Que está representado por este, va a transitar de 0 a 0. ¿Correcto? Entonces le digo de 0 a 0, ¿cómo es? 0 aquí, X aquí. Esta es la celda que le corresponde al min término 2. ¿Cierto? Seguimos haciendo. ¿Qué me toca ahora? El min término 3. Lo primero que hacemos es identificar la celda que sería esta. Y luego le digo, muy bien, para el min término 3, que es todita esta cuádrupla, ¿cómo transita Q sub 2? De 0 a 0. De 0 a 0, 0 en J, X en K. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Se hace por cada línea. Para el min término 4, entonces, fíjense cómo transita Q2 a Q2, de 1 a 0 transita. Entonces, de 1 a 0 te dice X1, ¿ya? Y vamos llenando así. Para el 5 es X0, para el 6 es X0, para el 7 es X0, ¿ya? Para el 8 había sido 0x, para el 9 es 0x, para el 10 también es 0x, para el 11 es 1x, para el 12 es x0, para el 13 es x0, para el 14 x0 y para el 15 x1. Fíjense los 15 sí, pues los 15 min términos que tenemos aquí empezando desde el 0. ¿Ya? ¿Han entendido este llenado de tabla, chicos? Eso es bien importante. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuáles son los valores de entrada para el flip-flop 2? Estamos buscando J2, K2. ¿Ya? ¿Cómo he llenado este mapa de Carnot? Utilizando esta tabla, ¿no ve? Todito, este es el min término e inspeccionando solamente Q2 aquí y Q2 aquí. Primero leo todo y luego digo cómo transita Q2. Y para ello utilizo esta tabla de excitación de estados para identificar los valores hacia acá. ¿Correcto? Ok, como no tienen preguntas, siguiente paso. ¿Qué es lo que se hace? Se hace las simplificaciones y vamos a tratar de encontrar
las funciones más reducidas para J2 y K2. ¿Ya? Entonces, sobre la base de eso, agrupamos y fíjense, son los mismos grupos, por lo tanto, J2 y K2 son lo mismo. ¿Qué dice? Que sería la señal ascendente-descendente negada por Q1 negado por Q2, Q0 negado, o dice ascendente-descendente por Q1 por Q0. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a ver si aquí se puede hacer alguna otra cosa más. Creo que nada más, ahí lo hemos dejado. Esa sería la primera función para el flip-flop 2. Hacemos lo mismo para el flip-flop 1. Misma idea, ¿de acuerdo? Yo le digo, para el min término 0, correcto, min término 0. ¿Cómo transita mi Q sub 1? Transita de 0 a 1. De 0 a 1, para que yo transite, ¿yo qué necesito que valga J1? ¿Y qué quiero que valga acá? X. Entonces se llena, 1X. Vamos al min término 1. Min término 1 es este. ¿No es cierto? ¿Cómo transita en esta situación el Q sub 1? Transita del 0 al 0. Del 0 al 0 va 0x, 0x, ¿no? Y así para el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Se llena esta tabla. ¿Correcto? En esta ocasión, pero ¿qué transiciones hemos agarrado? Hemos agarrado la transición de Q sub 1, de Q1 a Q1, ¿ya? Eso hemos agarrado y se supone que eso va a ser las señales de entrada J1, K1 para el flip-flop 1, que tiene la misión de almacenar a Q sub 1. Sí, no sé si tiene los mismos grupos de reducción. Recuerden, ¿no es cierto?, que se utilizan los X para mejorar, ¿no es cierto?, nuestros grupos. Y ese sería. ¿Ya? Entonces dice J1 y K1 son iguales, donde dice que es ascendente-descendente negado por Q sub 0 negado, más ascendente-descendente Q sub 0. Nosotros sabemos que eso es equivalente a un X NOR, y este sería prácticamente J1K1, ¿no? Entonces J1K1 es eso. Estoy aquí dejando, ¿no?, mis funciones para cada uno, y esto es pura coincidencia, no necesariamente tienen que ser iguales, les cuento. Ya pueden ser diferentes, no hay problema. Seguimos. Y como último, ¿qué hacemos? Recogemos para Q sub 0. Estamos yendo a encontrar las entradas J0, K0 para el flip-flop sub 0, que representa al Q sub 0. ¿Ya? Este es Q sub 0, este es el flip-flop 0, no es flip-flop 1, flip-flop 0. Entonces hacemos lo mismo, ¿ya? Y considerando la transición, ¿ya? Una vez que se llena, fíjense, se tiene eso. Este es un solo grupo, tin, todito. Por lo tanto, J0 es igual a K sub 0 y esto es 1. ¿Entienden esto? Cuando toda la tabla se encierra en un solo grupo, quiere decir que es una tautología. ¿Está bien? Listo, ya hemos encontrado las entradas correctas para JK, para el flip-flop sub 0. Continuamos. Una vez que tenemos eso, ya tenemos los datos de entrada para los tres flip-flops. Por lo tanto, fíjense, este es el flip-flop 0, este es el JK, ya 0. Entonces en J, ¿qué va a ingresar? 1. En K, ¿qué va a ingresar? 1. Esta es la conexión nomás del reloj. Me he construido un reloj que entra. Esta es su línea de habilitación, ¿ya? De este flip-flop, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el reloj aquí sincroniza y aquí estamos habilitando. ¿Y qué dice? A ver, para el flip-flop 1, sus datos de entrada, que son la línea ascendente-descendente XOR Q sub 0, ¿no ve? XNORes. Entonces agarremos Q sub 0, ¿dónde está? Aquí. Sacamos Q sub 0 y lo metemos a este XNOR. ¿Qué más vamos a meter? Dice la señal ascendente-descendente, que esta es la señal ascendente-descendente controladora. Metemos aquí, entre. ¿Ya? ¿Listo? La señal para el flip-flop 2, este es el flip-flop 2. Dice, va a ser
un AND de 3 entradas, esta AND de 3 entradas, otro AND de 3 entradas y un OR de 2 entradas, ¿correcto? A este primer AND le entra ascendente, descendente, normal, tin. ¿Qué más le entra? El Q sub 1, a ver, veamos dónde está Q sub 1. Q sub 1 es este, tin, tin, está entrando aquí. ¿Correcto? Entra por aquí, Q sub 1, entra Q sub 0, fíjense, Q sub 0 está entrando por acá. ¿Ya? Q sub 1 por aquí. Y mi ascendente descendente. Este es este. Y este es este primer término. Ascendente, descendente, negado. Pin, entra. ¿No es cierto? No Q sub 0. No Q sub 0, sas, 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 entra. No Q sub 1, dicen no Q sub 1. Tin, 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 entra. Y el OR de estos dos es la entrada J2, K2. ¿Ya? Y listo. Lo pones a funcionar tu contador y va a empezar a contar. Cambias esto y va a empezar a descender, ascender. Esto pásenlo a Logically como está y ya funciona este contador. ¿De acuerdo? Este es un circuito tipo de esta clase de problemas que tienen que ver con estados. Cuando tú tienes un comportamiento que se basa en estados, entonces este es un muy buen ejemplo para poder diseñar el circuito. En realidad un contador es un circuito de estados. Si puedes describir el comportamiento de tu circuito como un diagrama de estados, este es la forma de diseñar ese circuito. ¿Ya? A ver, un ejemplo de este circuito de estados, que no es un contador, es el sistema de semáforos. Cuando tú tienes un semáforo en una intersección de calles, tienes dos semáforos que están bien sincronizados, ¿correcto? Entonces yo puedo tener algo así, fíjense, el rojo encendido, el verde encendido. El siguiente estado que sería rojo encendido, amarillo encendido. El siguiente estado que sería rojo encendido, verde encendido. El siguiente estado que sería anaranjado encendido, rojo encendido. Y el siguiente estado que sería nuevamente este, ¿correcto? Así bien, ¿entiende cómo está funcionando este sistema de semáforos? El sistema de semáforos, si ustedes observan, había sido un sistema de estados. Este viene a ser un estado, ¿ya? Y cuando pasa un transcurso de tiempo, chin, pasa este otro estado, ¿correcto? Este es el siguiente estado de mi circuito. ¿No ve? Pasa un instante de tiempo, no sé cuánto tiempo, y cambia este estado. Si supongamos fuera 10 segundos cada vez que se mantiene, más o menos. Claro, sabemos que cada contador de transición aquí es diferente, pero aquí estamos modelando solo los distintos estados que puede asumir este sistema de semáforos. El cuarto estado es este, fíjense. Llega a este estado y luego, ¿qué sucede? Chin, chin, sasas, vuelve aquí. ¿Correcto? Tan, vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí y sas. ¿Ya? Este es un circuito, fíjense, un circuito de ¿cuántos estados? 4 estados. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se controlan las luces? Eso y es otra cosa. ¿Ya? Este puede ser el estado 00, fíjense. Este puede ser el estado 01. Este puede ser el estado 10. Este puede ser el estado 11. ¿A ver? Y es un circuito, este que sería un circuito de 4 estados ascendente, le podemos decir, circular. ¿Cierto? Ascendente circular, ¿ya? De 4 estados. ¿Entendido? Entonces, si nosotros lo modeláramos como hemos modelado, sería así, ¿no ve? Del estado 00 pasa una cierta cantidad de tiempo y se transita al estado 01. Transita al estado 10. Transita al estado 11. Transita al estado así. Pero para las luces puedes usar un conversor, entonces tienes otro circuito.
Fíjate, tú dices allá, cuando mi circuito esté en estado, qué sé yo, 0, fíjate, si la entrada es 0, entonces yo puedo tener, ¿no ve? La luz roja 1, anaranjado 1, verde 1, roja 2, anaranjado 2 y verde 2. Entonces, cuando la entrada de datos, fíjate, mi entrada aquí va a ser mi estado, fíjate, acá vamos a tener, como entrada de datos vamos a tener el estado Q sub 1, Q sub 0. Entonces, cuando mi entrada sea 0, quiere decir que es este, ¿no es cierto? Entonces la luz roja tiene que estar encendida y la verde tiene que estar encendida, el resto apagadas. Eso ya es un circuito combinacional, ¿cierto? Exacto. En realidad estos son estados, ¿no ve? Que son las salidas de mi contador. Esto en realidad es un circuito de estados. Cuando sea 0, 1, fíjate, el 0, 1 representa este estado. Cuando sea 0, 1, dice, entonces mi rojo está encendido. Y aquí mi anaranjado se enciende y el resto de las luces están apagadas. ¿Cierto? Así funcionaría. Si mi entrada es 1, 0, fíjense, 1, 0, ¿correcto? Entonces eso representa a este estado, donde dice, estas están apagadas, esta está encendida y estas están apagadas. Esta parte que estoy haciendo, eso ya sería un circuito combinacional. Esto que tenemos aquí, este es un circuito secuencial, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué estaríamos? Acá estaríamos con esta apagada, esta encendida, esta apagada, esta encendida, esta apagada y apagada. Esto que acabo de escribir, les repito, esta sería la parte combinacional de mi sistema de semáforos. ¿Ya? Esta parte. Esta es la combinacional. Esta parte que tenemos acá, fíjense, esta parte que hemos razonado aquí, que vendría a ser una representación bien fría de esto, este es un circuito secuencial. Sí, no hay problema. Aquí le podrías poner un contador, fíjate, en vez de tener esta flecha de transición. Este puede ser, a ver, para que pase de rojo a verde, podría ser 30 segundos. Esta de 30 segundos y este a su vez es otro contador. Y esta puede ser de 3 segundos, que a su vez es otro contador. ¿No ve? Y esta también es de 3 segundos y esta es un 30 segundos. ¿Correcto? Esa es otra señal, es otro contador. ¿Entienden, verdad? Entonces no necesitas tener un contador así como tal, como circuito. Puedes tener otro panorama u otro problema que te dan, como por ejemplo este de los semáforos, y este sistema circuital es un circuito de estados, así se denomina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ezequiel, las transiciones puedes manejarlas en distinto tiempo, pero eso no va a cambiar de que el circuito es de 4 estados. Incluso, fíjate, puedes ser bien inteligente y decir, ah, ya, no quiero tener un contador, ¿no ve? Y tú puedes hacer esto, fíjate, puedes hacer algo así. Si es que de aquí a aquí pasa 30 segundos, ¿no ve? De aquí a aquí pasa 3 segundos, de aquí a aquí pasa 30 segundos, y de aquí a aquí, ¿no es cierto? Que es este otro pasa 3 segundos, así. Podemos ser bien inteligentes, o sea, no necesitas hacer otro contador. Tú dices ahí, 30 dividido entre 3, ¿cuánto es? 10. Entonces, este estado puede ser, fíjate, este puede ser el estado, ¿cuántas veces se va a mostrar? 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 veces. ¿Y este estado cuántos también va a pasar? Va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuántos estados necesitarías? 10 aquí, más 1 aquí,
más 10 aquí, más 1 aquí. Este podría ser un sistema de 22 estados. ¿Entiendes? Y cada una de tus transiciones sería de 3 segundos. Entonces, fíjate, esto podemos hacer. Podemos agarrar lo siguiente, vamos a venirnos una pizarra, todo se puede modelar. Esta de 22 estados, podemos hacer algo así. Yo le digo, tengo una de 22 estados, entonces vamos a agarrar esta acá y vamos a hacer crecer un poquito y venimos, ¿no ve? Y le digo, va a ser de 22 estados. Para hacer 22 estados, decimos, necesitamos menor o igual a 2 a la K. Entonces, ¿esto a qué va a ser equivalente a 5? ¿No es cierto? K va a ser 5 variables binarias. Entonces, yo le digo, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, 0 representaba mi anterior 0, a mi estado 0. El 0, 0, 0, 0, 1 representa también al 0, 0, ¿ya? Y así, fíjate, hasta el 5 necesitaba, ¿no? Entonces, este sería, sería hasta el 10, hasta el 10, 0, 1, hasta aquí, hasta el 9 va a ser 10. Ahí este representaría 0, 0. ¿Esto qué significa? Rojo encendido, este apagado, este apagado, este apagado, apagado y verde encendido. Eso significa. Ni bien sucede el décimo tiempo, fíjense que es el 0, 10, ¿cierto? Entonces me voy al estado 0, 1. ¿Y este qué significa? Que tenemos rojo encendido, anaranjado, verde, rojo apagado, anaranjado, encendido, verde apagado. Y cuando nos vayamos al 11, fíjate, este ya representa el 10. Cuando vayamos al 12, fíjate, este también representa el 10. ¿No ve? Del 11 más 10, ¿cuánto sería? 11 más 10 es 21 al 20. El 20, ¿cuánto es? Es 16 más 4. Entonces, cuando tengamos esta señal, fíjate, tin, tin, esta sería 10. ¿Correcto? Pero la primera que tengamos nosotros esta señal, esto ya va a cambiar al 11. ¿Ve? ¿Y esto qué significa? Que tenemos el rojo apagado, anaranjado apagado, verde encendido. Rojo encendido, anaranjado, anaranjado. Cuando tenemos esto, eso sería 11, ¿cierto? Y este 11, ¿qué significa? Que nosotros tenemos esto apagado, anaranjado encendido, verde apagado, rojo encendido, apagado. Cada uno de estos, ¿cuánto vale? 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Fíjate, y estos, ¿cuántos segundos se van a mantener? 30 segundos. ¿Cuántos segundos? 30 segundos. ¿Correcto? Y el resto de las entradas que tienes aquí son entradas, no importa, es imposible que se vea. Y entonces mi contador solamente va a contar desde el 0 a este y luego va a volver aquí, chin, chin, 0. ¿Entiendes? Esa es otra manera de modelar. Y aquí ya no estoy utilizando contadores, sino estoy diciendo que el 0 se queda 10 veces. Y cada vez, ¿cuánto tiempo significa? 3 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto se queda? 30 segundos. ¿Correcto? Y sigue siendo un diagrama de estados. Bien, jóvenes, con esto habríamos terminado el avance de la materia. Ya, se los voy a dejar ejercicios en Moodle para circuitería secuencial y combinacional y a partir del jueves me empiezan a presentar el diseño circuital. ¿Qué tiene que tener su diseño circuital? Todos los pasos que hemos hecho. Si es que es combinacional, los 7 pasos de tu diseño circuital explicándome bien qué significa cada cosa y el circuito corriente. ¿Entendido? A partir del día jueves entonces sí empiezan a trabajar ustedes, mismas horas de clase, les voy a pasar los circuitos y me van presentando los circuitos que vayan haciendo. ¿Ya? Cada circuito deberían presentarme a lo sumo en 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Nunca va a pasar por las no importa. Nunca. Porque mi contador solamente va a ser de 22 estados. O sea, no hay 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, no hay.
¿De acuerdo? Eso quiere decir que si dibujáramos, ¿no es cierto? Acá, nuestro contador empezaría aquí, en el 0, 0, 0, 0, 0. Luego iría al 0, 0, 0, 0, 1. ¿No ve? Luego iría al 0, 0, 0, 10 y así sucesivamente. Chin, 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 chin. Y aquí a ver cuál es el último valor que hemos dicho. 10, 101. Y el último valor que veríamos aquí sería el 10, 101. Y SAS transita aquí. De ahí se salta ahí. ¿Entiendes? Entonces nunca va a ir al otro, al otro, al otro, nada. Ya, entonces cada uno de estos, fíjate, este está a tanto tiempo como 3 segundos. Pasa 3 segundos y cambia. Este, ¿cuánto tiempo está? 3 segundos, así. Y en esta tabla, si te fijas, cada segundo, entonces este por lo tanto va a estar, ¿cuánto tiempo va a estar este? Este va a estar 30 segundos, porque si es que está 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, en total este 0, 0, ¿cuántos segundos está? 30. ¿Ya? Esa es una otra forma también de ver la vida. No, lo pueden hacer en los otros días y lo pueden presentar en 5 minutos, ¿ya? Presentarme en los 5 minutos. Pueden trabajar en Logically, pueden trabajar en Proteus, en el software que a ustedes mejor les parezca, jóvenes. Ya no me hago mucho lío al respecto. Si ustedes se pueden conseguir un Proteus, un Trial, bueno, estamos bien. ¿Ya? No tengo mucho problema con el software que ustedes vayan a utilizar, el que esté al alcance de su mano. ¿Alguna duda? Ok, jovencitos, quedamos hasta aquí entonces. A partir de la próxima clase, la responsabilidad ya va a ser completamente suya. Ya se los subo las transparencias y les voy a subir también las tareas a Moodle a más tardar hasta mañana, por favor. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chicos, chicas, chicos.